Bueno, para comenzar, queremos darle una cordial bienvenida a los hermanitos que están conectados. Que Dios les bendiga, que esta capacitación pueda ser de mucha bendición, de ayuda, de crecimiento, porque lo que estamos haciendo aquí es precisamente aprendiendo a los pies de Jesús las mejores maneras de llegar a los demás. Es capacitarnos para poder servir más adecuadamente, para ayudar a los necesitados de manera exitosa, de manera exitosa. De eso se trata este entrenamiento, aprender los consejos de Jesús para hacer un mejor trabajo misionero, sirviendo en las pisadas de Jesús. Porque una cosa es predicar en la iglesia, pero ahí se acabó todo. Ya recibí un mensaje, me llené, por decir, mi estómago mental, para usar esa frase. O sea, aprendí algo que me satisfizo mi hambre espiritual. Pero queridos, ahí recién comienza el deber cristiano. Nos falta entonces el resto de la semana y el resto del día y de los días en ayudar al necesitado, en dar comida, en asistir a uno que tiene enfermedad, a uno que está pasando frío, que tiene angustias, que está deprimido, que están en el vicio. O sea, hay tantas cosas que necesitamos hacer para Cristo, hay tanto trabajo misionero. No podemos pasar todo el día en entrenamiento, ni podemos pasar todo el día en oraciones. Eso lleva su tiempo y necesitamos hacerlo si queremos ser salvos. Pero el resto del día, por favor, queridos, trabajo práctico. Con estas palabras damos la bienvenida y entonces vamos a orar. Les invitamos a el que puede se postra, el que no con reverencia inclinamos el rostro. Yo me estoy postrando para encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, bendito seas tú para siempre. Gracias porque Jesús nos dejó el ejemplo a seguir. Y gracias porque tú pones en nuestros corazones el deseo de seguir en las pisadas de Jesús sirviendo, ayudando, ayudando, ayudando y ayudando. Ayudando, Señor. Porque muchas veces las personas no se alcanzan predicándoles. Muchas veces se alcanza a través de los ministerios, preocupándonos por su salud, ayudándolos con la comida, dándoles una ropita porque tienen frío. Padre, como el juicio a las naciones, como Jesús lo presenta, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel, me fuiste a saber, tuve frío, tuve necesidades, tuve problemas, pero allí tú estuviste para ayudarme. Y por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Padre, que podamos conservar esto en la mente, que podamos servir por amor, no porque nos vean, no porque nos aplaudan, no por hacer créditos. No, eso todo se hace calladito, es por amor a Jesús. Padre, que el amor sea la motivación, el amor, no porque nos estén empujando, haz trabajo, haz trabajo. No, 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 por amor a Jesús, Padre, que esa sea nuestra motivación. Bendice a los hermanitos que aman prepararse para el servicio. Gracias por eso y que tu bendición pueda permanecer entre nosotros durante este precioso entrenamiento, mi Dios, que sea presentado así con ese precioso espíritu de aprender y servirte mejor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, queridos, una vez más, gracias por estar conectados. Y entonces ya damos paso a la capacitación de esta mañana. Adelante, hermanito. Gracias. Hoy vamos a ver el capítulo 5, la parábola del buen samaritano, en el libro Ministerio de la Bondad. El subtítulo dice Ilustración de la naturaleza de la verdadera religión. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor,
en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. La lección no necesita menos hoy en el mundo que cuando salió de los labios de Jesús. El egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podría ser fragante el carácter. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Cristo. A menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros, en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y en donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. Eso está en el deseo de todas las gentes. Y de ahí viene la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entre los judíos la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Causaba interminantes disputas. No tenían dudas con respecto a los paganos y los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos. Pero ¿dónde debía hacerse la distinción entre el pueblo de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad? ¿A quién debía el sacerdote, el rabino, el anciano considerar como su prójimo? Ellos gastaban su vida en una serie de ceremonias para hacerse puros. Enseñaban que el contacto con la multitud ignorante y descuidada causaría impureza, que exigiría un arduo trabajo quitar. ¿Debían considerar a los impuros como sus prójimos? Cristo contestó esta pregunta en la parábola del buen samaritano. Mostró que nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia o de la misma fe a la cual pertenecemos. No tiene que ver con la raza, el color o la distinción de clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesite nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo el que le pertenece a Dios. Lecciones prácticas del Gran Maestro. Luego hay otro subtítulo que dice ilustrado con la parábola. Cristo estaba hablando a una gran multitud. Los fariseos, esperando pescar algo de sus labios que pudieran usar para condenarlo, enviaron a un letrado ante él con la siguiente pregunta. ¿Haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Cristo leyó en el corazón de los fariseos como un libro abierto y su respuesta a la pregunta fue, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. El doctor de la ley sabía que con su propia respuesta se había condenado a sí mismo. Él sabía que no amaba a su prójimo como a sí mismo. Pero deseando justificarme preguntó, ¿quién es mi prójimo? Cristo contestó a esta pregunta con el relato de un incidente, cuyo recuerdo estaba fresco en la mente de sus oyentes. Dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Viajando de Jerusalén a Jericó, el viajero tenía que pasar por una sección del desierto de Judea. El camino conducía a una hondonada desierta y rocosa que estaba infestada de bandidos y que a menudo era escenario de actos de violencia. Fue allí donde el viajero resultó atacado, despojado de cuanto de valor llevaba y dejado medio muerto a la birra del camino. Mientras yacía en esa condición, pasó por el sendero un sacerdote. Vio al hombre tirado, herido y magullado, revolcándose en su propia sangre, pero lo dejó sin prestarle ninguna ayuda. Se pasó de lado. Entonces apareció un levita. Curioso de saber lo que había ocurrido, se detuvo y observó al hombre que sufría. Estaba convencido de lo que debía hacer, pero no era un deber agradable. Deseó no haber venido por ese camino, de manera que no hubiese visto al hombre herido. Se persuadió a sí mismo de que el caso no le concernía a él y también pasó de lado. Pero un samaritano, viajando por el mismo camino, vio al que sufría e hizo la obra que los otros habían rehusado. Con amabilidad y bondad ministró al hombre herido. Viéndole, fue movido a misericordia y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura. Llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastares de más,
Yo cuando vuelva te lo pagaré. Tanto el sacerdote como el levita profesaban piedad, pero el samaritano mostró que él estaba verdaderamente convertido. No era más agradable para él hacer la obra que para el sacerdote y el levita, pero por el Espíritu y por las obras demostró que estaba en armonía con Dios. Al dar esta lección, Cristo presentó los principios de la ley de una manera directa y enérgica, mostrando a sus oyentes que habían descuidado el cumplir estos principios. Sus parábolas eran tan definidas y al punto que, que los que escuchaban no pudieron encontrar ocasión para cavilar. El doctor de la ley no encontró en la lección nada que pudiera criticar. Desapareció su prejuicio con respecto a Cristo, pero no pudo vencer su antipatía nacional lo suficiente como para mencionar por nombre al samaritano. Cuando Cristo le preguntó, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él contestó, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muestra la misma tierna bondad hacia aquellos que se hallan en necesidad. Así darás evidencia de que guardas toda la ley. Lecciones prácticas del gran maestro. Interesante. Estaban ellos más enfocados, los israelitas, y a veces nos pasa a nosotros los adventistas también, más enfocados en la letra de la ley que en el espíritu de la ley. A veces nos llenamos la boca que somos la iglesia verdadera, que tenemos el mensaje verdadero aquí y allá, pero muchas veces son nuestros hermanos católicos los que nos llevan la delantera en esto del ministerio de la bondad. Triste, triste reflexión. Continuamos. Cualquiera que está en necesidad de nuestro prójimo, cualquier ser humano que necesita nuestra simpatía y nuestros buenos servicios, es nuestro prójimo. Los dolientes e indigentes de todas clases son nuestros prójimos. Y cuando llegamos a conocer sus necesidades, es nuestro deber aliviarlas en cuanto se pueda. Con esta parábola queda establecido para siempre el deber del hombre hacia sus prójimos. Debemos cuidar cada caso de sufrimiento y considerarlo como propio, como agentes de Dios para aliviar a los necesitados hasta donde nos sea posible. Debemos ser colaboradores junto con Dios. Hay quienes manifiestan gran aflicción por sus parientes, sus amigos y protegidos, pero que fallan en ser buenos y considerados con aquellos que necesitan bondadosa simpatía, que necesitan consideración y amor. Con corazones fervientes preguntémonos, ¿quién es mi prójimo? Nuestros prójimos no solamente son nuestros íntimos y amigos especiales, no son simplemente aquellos que pertenecen a nuestra iglesia o quienes como nosotros, nuestros prójimos son toda la familia humana. Debemos ser buenos con todos los hombres, especialmente con aquellos que son de la familia de la fe. Debemos dar al mundo una demostración de lo que significa cumplir la ley de Dios. Debemos amar a Dios por sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Stand Review Herald. La verdadera religión desfigurada, dice. El sacerdote y el levita habían ido a adorar al templo cuyo servicio fue indicado por Dios mismo. El participar en ese servicio era un noble y exaltado privilegio. Y el sacerdote y el levita creyeron que, habiendo sido honrados, no les correspondía ministrar a un hombre anónimo que sufría a la orilla del camino. Así descuidaron la especial oportunidad que Dios les había ofrecido como agentes suyos de bendecir a sus semejantes. Muchos están hoy cometiendo un error similar. Dividen sus deberes en dos clases distintas. La primera clase abarca las grandes cosas que ha de ser reguladas por la ley de Dios. La otra clase se compone de las cosas llamadas pequeñas, en las cuales se ignora el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta esfera de actividad se deja librada al capricho y se sujeta a la inclinación o el impulso. Así el carácter se malogra y la religión de Cristo es mal interpretada. Repito esa última parte. La otra clase se compone de las cosas llamadas pequeñas, en las cuales se ignora el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso también es un resumen, ¿verdad?, de la ley de Dios.
Esta esfera de actividades se deja librada al capricho y se sujeta a la inclinación o al impulso. Así el carácter se malogra y la religión de Cristo es mal interpretada. Existen personas que piensan que es degradante para su dignidad administrar a la humanidad que sufre. Muchos miran con indiferencia y desprecio a aquellos que han permitido que el templo del alma yaciera en ruinas. Otros descuidan a los pobres por diversos motivos. Están trabajando como creen en la causa de Cristo, tratando de llevar a cabo alguna empresa digna. Creen que están haciendo una gran obra y no pueden detenerse a mirar los menesteres del necesitado y afligido. Al promover el avance de su supuesta gran obra, pueden hasta oprimir a los pobres, pueden colocarlos en duras y difíciles circunstancias, privarlos de sus derechos o descuidar sus necesidades. Sin embargo, creen que todo esto es justificable porque están, según piensan, promoviendo la causa de Cristo. El dejar sin alivio el sufrimiento de nuestro prójimo es una infracción a la ley de Dios. Dios llevó al sacerdote por ese camino con el propósito de que con sus propios ojos pudiera ver un caso que necesitaba misericordia y ayuda. Pero el sacerdote, aunque desempeñaba un santo oficio, cuya obra era impartir misericordia y hacer lo bueno, se hizo a un lado. Su carácter quedó expuesto en su verdadera naturaleza delante de los ángeles de Dios. Como ostentación, él podía hacer largas oraciones, pero no podía guardar los principios de la ley. Al amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. El levita era de la misma tribu que la herida y golpeada víctima. Todo el cielo miró el levita cuando el levita pasaba por el camino para ver si su corazón podía ser tocado por la humana aflicción. Cuando contempló al hombre quedó convencido de lo que debía ser, pero como no era un deber agradable, deseó no haber pasado por ese camino para no haber necesitado ver al hombre herido y golpeado, desnudo y agonizante, y necesitado de la ayuda de sus semejantes. Él siguió de largo, persuadiéndose a sí mismo de que eso no le incumbía y que no necesitaba preocuparse por el caso. Pretendiendo ser un expositor de la ley, un ministro de las cosas sagradas, sin embargo, se fue por otro lado. Oculto en la columna de la nube, el Señor Jesús había dado dirección especial en cuanto a la ejecución de los actos de misericordia hacia el hombre y la bestia. Al paso que la ley de Dios requiere supremo amor a Dios y desinteresado amor por nuestros semejantes, sus requerimientos más abarcantes también atañen a los animales que no pueden expresar con palabras sus necesidades y sufrimientos. No verás el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino y te esconderás de ellos. Con él has de procurar levantarlos. El que ama a Dios no solamente amará a sus prójimos, sino que mirará con tierna compasión a las criaturas que Dios ha hecho. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, Él lo dirige para que alivie a toda criatura que sufre. El sacerdote y el levita no tenían excusa para su indiferente frialdad de corazón. La ley de misericordia y bondad estaba claramente establecida en las escrituras del Antiguo Testamento. Precisamente les incumbaba atender casos como el de aquel que ellos fríamente habían pasado por alto. Si ellos hubieran obedecido la ley que pretendían respetar, no habrían pasado por alto al hombre sin prestarle su ayuda, pero habían olvidado los principios de la ley que Cristo, oculto desde la columna de la nube, había dado a sus padres cuando Él los guiaba a través del desierto. ¿Quién es mi prójimo? Esta es una pregunta que todas nuestras iglesias necesitan comprender. Si el sacerdote y el levita hubieran leído de una manera inteligente el código hebreo, su actitud hacia el hombre herido habría sido muy diferente. Las condiciones para heredar la vida eterna son claramente establecidas por nuestro Salvador de la manera más simple. El hombre que estaba herido y despojado representa a los que son el objeto de nuestro interés, simpatía y caridad. Si descuidamos los casos de los necesitados e infortunados que nos son dados a conocer, no importa quiénes puedan ser, no tenemos seguridad de la vida eterna.
ya que no hemos contestado las demandas que Dios ha puesto sobre nosotros. No nos compadecemos ni apiademos de la humanidad porque ellos sean parientes o amigos nuestros. Seréis hallados transgresores del segundo gran mandamiento, del cual penden los otros últimos 6 mandamientos del Decálogo. Cualquiera que ofendiera en un punto es culpado de todos. Aquellos que no abren sus corazones a las necesidades y sufrimientos de la humanidad, no abrirán sus corazones a las demandas de Dios que están establecidas en los primeros 4 preceptos del Decálogo. Los ídolos reclaman el corazón y los afectos, y Dios no es honrado y no reina supremo. Hoy día, Dios da a los hombres la oportunidad de mostrar si aman a sus prójimos. El que verdaderamente ama a Dios y a su prójimo es aquel que manifiesta misericordia hacia los desheredados, los dolientes, los heridos, los que están muriendo. Dios insta a cada hombre a empeñarse a realizar la obra que ha descuidado, a que restaure la imagen moral del Creador en la humanidad. Podremos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos solamente cuando amamos a Dios sobre todo. El amor de Dios traerá frutos de amor hacia nuestros prójimos. Muchos piensan que es imposible amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, pero únicamente ese es el fruto genuino del cristianismo. Amar a otros es levantar en alto a nuestro Señor Jesucristo. Es caminar y trabajar teniendo en vista un mundo invisible. De esta manera hemos de contemplar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Qué bonito capítulo, hermanos. Ahí termina el capítulo 5 del Ministerio de la Bondad. No sé si hay comentarios, ¿verdad? Pero según lo que yo leí ahorita, muchas veces estamos más ocupados. Quizás estoy hablando de manera personal, en conocer las verdades de la Biblia, compartirlas, preocupado obviamente por la salud espiritual quizá de mis hermanos, porque hacia mis hermanos principalmente van dirigidas mis acciones. Pero a veces pasamos por alto estas otras necesidades también, prácticas, de verdadera bondad. Hay tanta gente que está sufriendo y a veces nos enfocamos más en la otra parte y descuidamos esta otra. Y esto también es el espíritu de la ley. También tenemos que acordarnos de aquella gente que necesita. Sobre todo en este caso estoy pensando yo en los enfermos, en los hospitales, sobre todo aquí en los hospitales públicos de mi país, de Honduras, donde hay tanta necesidad, tanta gente sufriendo y a veces tanta indiferencia también para con ellos. Una palabra de fe, una visita, una oración, significa mucho para ellos en esas circunstancias y a veces personalmente yo también lo he descuidado. Así que, como dijo la hermanita Arelis, esta es una capacitación. Aquí nos está hablando Dios por medio del Espíritu de Profecía para recordarnos que no solamente tenemos que predicar el mensaje de los 3 ángeles, porque en eso nos enfocamos a veces como adventistas. Predicar esto, entender las profecías, dar la voz de advertencia, pero descuidamos lo otro. Que sea una llamada de atención para todos, especialmente para mí, para replantear un montón de situaciones, ¿verdad? Como, bueno, no soy ministro en sí, pero como miembro del cuerpo de Cristo, de su iglesia, tenemos que reflejar a Cristo y tenemos que hacer las obras que Cristo hizo mientras anduvo aquí en la tierra. Si Él estuviera aquí y no nosotros ahorita, Él estaría predicando igual, así como lo estamos haciendo quizás nosotros, pero también estaría visitando a los necesitados. En eso pasaría quizá más tiempo en visitar a los necesitados que en estar predicando las verdades.
Así que no sé si, porque desconozco el formato, si pueden haber comentarios, hermanas o hermanos, de lo que acabamos de Hola, leer. sí. Yo quería leer unos versículos que dice en Santiago 1, 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Así es. La religión pura, ¿no? Y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Amén. Y como es Amén, una amén. capacitación, entonces quiero preguntar a los demás hermanitos qué captamos de esta lectura. Si se conectaron tarde y no lo pudieron leer todo, no escucharon toda la lectura, les animo a que lo busquen. Es el capítulo 5 del libro El Ministerio de la Bondad. Querido hermano, Le escuchamos, hermana. buen día. Buen día. Sí, quería compartir mi pensamiento. Yo Adelante, creo hermana. que, bueno, yo creo que es muy importante que así como Jesús hacía estando aquí en la tierra, que no solamente predicaba, sino que llevaba salud, ¿no? Para ciegos, para cojos, para leprosos, ¿no? La tarea de Jesús realmente era completa. La tarea de Jesús era maravillosa y también alimentó, ¿no? Con pan físico. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona por la cual, cercana a nosotros, por la cual ayudar, no tenemos que rehusar ayuda a esa persona, porque entonces no estamos haciendo lo mismo que hacía Jesús. Hay un versículo que dice, si tu hermano viene con una necesidad y tú le dices, sí, vamos a orar y ve en paz, la tarea es incompleta, ¿no? Así es. Porque, porque tenemos que hacer la otra parte, hacer la otra milla. Mi madre sabía decir que no solamente es predicar, sino también es ayudar. Hacer la otra milla significa involucrarse, ¿no? Es decir, hacer la obra es completa, ¿no? No hacer una sin la otra, las dos, porque muchas veces no solamente lo espiritual necesitan, no solamente que le escuche, no solamente que esté acompañando, sino que muchas veces necesitan el pan físico. Y, y tal cual Jesús lo hacía en la tierra. Por lo tanto, el testimonio que Jesús dejó en la palabra de Dios debemos seguir tal cual. Muchas gracias, Así es. hermano. Así es, hermana. Fíjense que quiero compartirles una experiencia que tuve la semana recién pasada. Eh, Me llamó un hermano y me dice, hermano, fíjese que hay una persona, me dice, que está en el hospital, aquí donde vivo yo, cerca de donde vivo yo. Y los médicos dicen que no llega al día siguiente. Me fui a verlo, él estaba muy mal, estaba aislado en una habitación, la enfermedad que tiene pues muy contagiosa, me pusieron todas las medidas de seguridad posibles y entré al cuarto donde él estaba.
Fui a visitarle, platiqué con él, oré con él. Gracias a Dios, pues ya mejoró. Al salir de ahí, de esa habitación donde entré, era en emergencia. Cantidad de enfermos que estaban ahí. Uno de ellos casualmente ese mismo día en la mañana había tenido un accidente, llegó a la clínica a esa emergencia porque recién había tenido un accidente automovilístico y estaba con un golpe en la rodilla, y justo esa mañana él había estado aquí pues arreglándome esto del wifi porque no tenía conexión a internet, y justo le había regalado yo un conflicto de los siglos, y ahí me lo encontré de nuevo. Salí, como me pusieron todas las medidas de seguridad, me dijeron: cuando salga de esa habitación, bótela aquí en este basurero, y cuando llegue a su casa vaya, báñese y deje la ropa afuera. Eso fue lo que hice. Y quedé pensando precisamente en cuánta gente está ahí y no están sufriendo, pues solamente en esa sala de emergencia, ¿verdad? No digamos en el resto del hospital. Pero quizá pensando ahorita en voz alta esa podría ser una manera de comenzar a trabajar en este ministerio, visitando, por lo menos orando. Si no tengo recursos económicos que compartir, por lo menos sí la palabra de Dios, ir a orar por ellos, darles palabras de ánimo. Sé que en ese momento en realidad lo estaría necesitando mucho. Así que muchas gracias, hermana Grace, por haberme puesto a leer este capítulo. Me está enseñando, me está enseñando. Gracias nuevamente por este privilegio de poder participar y leer este capítulo. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, hermana. Es que tengo problemas con la vía. Pues muchas gracias por asistir a la reunión de capacitación. Que el Señor le bendiga. Y fue muy edificante el mensaje. Algo, hermanito, que sea voluntario, que pueda tener la oración final. O el hermano Gerardo puede tener la oración final. Ok, oramos. Padre amado, seguimos aprendiendo, Señor Santo. Seguimos capacitándonos. Hoy nos estás hablando y nos estás diciendo: hermanito, es cierto que lo que viene de frente es el juicio de los vivos. Es cierto que también viene la ley dominical, y hay que advertir, hay que sonar la trompeta. El centinela tiene que dar la voz de alarma. Pero no te olvides que mientras esto está sucediendo, hay gente que está sufriendo a tu alrededor. Y también es deber tuyo, como representante de Jesús, tratar de aliviar lo más que puedas las necesidades de estas personas. Gracias, Padre amado, por recordarnos esto, para grabarlo en nuestros corazones, para tenerlo por práctica, Señor Santo, en nuestras vidas. Utilízanos a nosotros, que en realidad podamos ser portadores de luz, que la gente pueda ver a Jesús cuando mira a nosotros, y que se pueda interesar quizá por la palabra de Dios también. Ese también es el testimonio que debemos de dar, y así se terminará la obra. ¿Sí? Esa es parte del testimonio que tenemos que dar, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por enseñarnos, por capacitarnos, por dejar estas maravillosas mensajes y consejos escritos para nosotros. Que lo podamos poner en práctica, Señor. Y recordemos, hermanos, que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Aprendamos, hermanos, enséñanos, Señor, también a orar, a amar, a poner en práctica lo que aprendemos al estar en comunión contigo. Gracias, Padre, quédate con nosotros, que tu bendición sea para nosotros en este día. En Jesús lo pedimos todo, Señor Santo. Amén.